El aroma de la pólvora y la muerte flotaba sobre las calles de Zaragoza. Corría el mediodía del 2 de julio de 1808, y el sargento Manuel Ortega sostenía con fuerza su mosquete mientras las balas francesas pasaban silbando por encima de las barricadas improvisadas que protegían la Puerta del Carmen. A su lado, una joven de tan solo 22 años manejaba un cañón con una precisión que contradecía su corta edad. Agustina de Aragón tenía las manos completamente ennegrecidas por la pólvora y sus ojos ardían con una furia implacable. Acababa de presenciar cómo su esposo caía bajo el fuego enemigo, y ahora ella ocupaba su posición junto al obús de bronce que defendía la entrada a la ciudad. El rugido de la artillería francesa hacía temblar los cimientos de las antiguas casas. Los soldados del general Lefebvre habían prometido conquistar Zaragoza en 3 días. Ya llevaban 17 intentos tratando de romper las defensas, y cada asalto les costaba cientos de vidas. Manuel observaba cómo Agustina encendía la mecha del cañón. La explosión iluminó su rostro determinado mientras la metralla destrozaba las primeras filas de granaderos franceses que avanzaban en formación compacta. Los gritos de agonía se mezclaban con el sonido de los tambores de guerra y el clamor que resonaba en las murallas: «Virgen del Pilar, no nos abandones». Sin embargo, esta escena de heroísmo tenía raíces mucho más profundas. 6 semanas atrás, Zaragoza era una ciudad apacible en el corazón de España, completamente ajena a las grandes guerras que devastaban Europa. Sus habitantes comerciaban en los mercados, oraban en la Basílica del Pilar y conversaban sobre las extrañas noticias que llegaban desde la capital. Se rumoreaba sobre un levantamiento en Madrid, sobre franceses muertos en las calles, sobre un pueblo que se había rebelado contra un ejército considerado invencible. Manuel, que entonces era un simple carpintero, escuchaba estas historias con una mezcla de incredulidad y fascinación. Napoleón Bonaparte había conquistado la mitad de Europa. Sus ejércitos marchaban con la exactitud de un reloj suizo y la ferocidad de una tormenta devastadora. España era su aliada, o al menos eso proclamaban los políticos en Madrid. Todo cambió el 24 de mayo de 1808. Las noticias del levantamiento del 2 de mayo en Madrid llegaron a Zaragoza como un reguero de pólvora. El pueblo madrileño había atacado a las tropas francesas con navajas, piedras y viejos mosquetes de caza. La represión había sido absolutamente brutal. Fusilamientos en masa, ejecuciones sin juicio, terror calculado para aplastar cualquier vestigio de resistencia. Pero algo había despertado en el alma del pueblo español. No era obediencia lo que Napoleón encontraba ahora, sino una rabia ancestral e indomable. En Zaragoza, las campanas de la Basílica del Pilar comenzaron a repicar convocando a las armas. El general José de Palafox, un aristócrata de 30 años con más coraje que experiencia en el campo de batalla, asumió el mando de la defensa de la ciudad. Manuel recordaba aquel día con absoluta claridad. Había abandonado sus herramientas de carpintero y tomado un viejo mosquete que había pertenecido a su abuelo. Miles de hombres como él hicieron exactamente lo mismo. Comerciantes, agricultores, artesanos e incluso sacerdotes tomaron las armas. Las mujeres organizaron hospitales de campaña en los conventos y fabricaron vendajes rasgando sus propias faldas. Los niños corrían como veloces mensajeros entre las diferentes barricadas. Zaragoza entera se transformó en una fortaleza viviente, determinada a resistir aunque los cielos se desplomaran sobre ellos. La estrategia francesa era clara y absolutamente brutal. El mariscal Lefebvre, veterano de 100 batallas, comandaba 15.000 soldados profesionales equipados con la mejor artillería que Europa podía ofrecer. Su plan consistía en bombardear Zaragoza hasta reducirla a escombros, para luego enviar a la infantería a ejecutar una masacre ejemplar que disuadiera a otras ciudades españolas de rebelarse. Los franceses consideraban a los españoles como campesinos ignorantes que huirían al escuchar el primer cañonazo. No comprendían que estaban enfrentándose a algo mucho más poderoso que la disciplina militar. Estaban enfrentando la furia de un pueblo que defendía su hogar, su fe y su dignidad más profunda. Las fuerzas eran absolutamente desiguales. Palafox contaba apenas con 4.000 soldados regulares mal equipados, algunos cañones antiguos y miles de civiles armados con lo que pudieran encontrar. No había uniformes suficientes para todos. Las municiones escaseaban peligrosamente y la experiencia militar brillaba por su ausencia. Sin embargo, tenían las murallas medievales de Zaragoza, el conocimiento íntimo de cada calle y callejón, y una determinación que desconcertaba profundamente a los franceses. Cuando Lefebvre envió parlamentarios exigiendo la rendición inmediata, Palafox respondió con palabras que se convertirían en leyenda: guerra y cuchillo.
No habría negociación alguna, no habría ningún compromiso posible. Sería victoria o muerte. El primer ataque francés llegó el 15 de junio al amanecer. Columnas de infantería avanzaron tras un bombardeo artillero que duró 3 horas interminables. Manuel observó desde las murallas cómo la tierra explotaba y las casas cercanas a las defensas se derrumbaban como castillos de naipes. Luego llegaron los soldados franceses con sus uniformes azules impecables y sus bayonetas brillando bajo el sol de la mañana. Los defensores españoles abrieron fuego desde todas las posiciones disponibles. No era el fuego disciplinado de soldados entrenados durante años, sino disparos desesperados de hombres y mujeres que sabían que cada bala podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. La batalla se convirtió en un verdadero infierno de humo denso y sangre. Los franceses alcanzaron las murallas en varios puntos, plantaron escalas de asalto y comenzaron a trepar. Manuel disparó su mosquete hasta que el cañón del arma quemaba sus manos. Luego usó la bayoneta y después sus propias manos desnudas. A su lado luchaban un panadero de 60 años y un estudiante de apenas 16. Cuando los franceses finalmente se retiraron, dejaron atrás cientos de muertos tendidos en el campo. Los defensores habían perdido menos hombres, pero cada baja dolía como una herida personal e irreparable. Aquella noche, mientras curaban las heridas y contaban las municiones restantes, Manuel comprendió que aquello apenas comenzaba. Los franceses volverían, más furiosos y más determinados que antes. Y ahora, 17 días después, seguían viniendo con implacable persistencia. Cada día traían nuevos asaltos, nuevos bombardeos despiadados, nuevos horrores inimaginables. Pero también traían nuevos actos de heroísmo que parecían imposibles. Como Agustina de Aragón disparando el cañón mientras las balas enemigas convertían en astillas la madera que la rodeaba por completo. El general José de Palafox recorría las defensas cada madrugada antes de que comenzaran los bombardeos diarios. Era un ritual que mantenía viva la moral de los defensores exhaustos. Los soldados y civiles lo veían pasar con su uniforme impecable, siempre con una palabra de ánimo, siempre proyectando una confianza que muchas veces no sentía en su interior. Aquella mañana del 3 de julio, mientras inspeccionaba las barricadas cerca del convento de Santa Engracia, Palafox se reunió con sus principales colaboradores para evaluar la situación real. El panorama era absolutamente desalentador, pero no completamente desesperado todavía. El coronel Vicente Falcó, veterano de las guerras contra Inglaterra, desplegó mapas sobre una mesa improvisada. Las posiciones francesas formaban un semicírculo que estrangulaba lentamente la ciudad. Habían establecido baterías de artillería en todas las colinas cercanas, desde donde podían bombardear cualquier punto de Zaragoza con relativa impunidad. Los suministros comenzaban a escasear de manera alarmante. El agua del río Ebro seguía fluyendo libremente, pero el trigo almacenado en los graneros disminuía día tras día. Las municiones eran un problema aún más grave. Cada disparo debía contar. Cada bala de cañón era un tesoro irreemplazable que no podía desperdiciarse bajo ninguna circunstancia. Palafox escuchaba los informes con expresión grave y reflexiva. Conocía las matemáticas básicas de la situación. 15.000 soldados franceses profesionales contra una ciudad defendida por civiles armados con lo mínimo indispensable. La lógica militar convencional dictaba que Zaragoza debería haber caído en las primeras 48 horas. Sin embargo, había factores que ningún manual de guerra napoleónico contemplaba ni podía predecir. Había mujeres como Agustina cargando cañones con determinación férrea. Había sacerdotes bendiciendo la pólvora y empuñando mosquetes junto a sus feligreses. Había ancianos fabricando granadas caseras en sótanos convertidos en arsenales improvisados. La ciudad entera funcionaba como un organismo vivo dedicado exclusivamente a la supervivencia y la resistencia. La estrategia defensiva de Palafox era necesariamente reactiva por naturaleza. No tenía recursos suficientes para contraataques ambiciosos ni para maniobras complejas de gran escala. Su plan consistía en hacer sangrar al ejército francés continuamente, convertir cada calle en un campo de batalla, transformar cada casa en un fortín inexpugnable. Los franceses dominaban la guerra abierta, las formaciones disciplinadas, las cargas de caballería en terreno despejado. Pero en el laberinto urbano de Zaragoza, con sus calles estrechas serpenteantes y edificios de piedra sólida, las ventajas francesas se desvanecían como humo. Un campesino con un mosquete apostado en una ventana estratégica podía detener a toda una compañía de soldados profesionales. Una barricada defendida por una docena de hombres absolutamente decididos podía resistir los asaltos de cientos de atacantes. Manuel Ortega había aprendido estas lecciones cruciales en las trincheras improvisadas.
Su posición en la Puerta del Carmen era absolutamente crucial porque controlaba una de las principales vías de acceso al corazón mismo de la ciudad. Los franceses lo sabían perfectamente y concentraban allí muchos de sus esfuerzos más intensos. Cada noche los defensores reparaban los daños del día, reforzaban las barricadas debilitadas y redistribuían las escasas municiones disponibles. Manuel trabajaba junto a hombres que apenas conocía de nombre, pero con quienes había forjado hermandades más fuertes que los lazos de sangre. Compartían el poco pan disponible sin quejarse. Se contaban historias de sus familias lejanas y prometían cuidar unos de otros si alguno caía herido en combate. Las condiciones de vida en la Zaragoza sitiada eran cada vez más difíciles e insoportables. El bombardeo constante había destruido barrios enteros reduciéndolos a ruinas. Las familias se hacinaban en sótanos húmedos y refugios subterráneos oscuros. Los hospitales improvisados en conventos y iglesias desbordaban de heridos que gemían de dolor. Las monjas y mujeres voluntarias trabajaban sin descanso alguno, limpiando heridas infectadas, amputando miembros destrozados y consolando a los moribundos. La muerte se había vuelto tan común y cotidiana que ya no provocaba lágrimas, solo una determinación más feroz de hacer pagar caro cada metro de terreno a los invasores detestados. El 4 de julio, los franceses lanzaron su ataque más ambicioso hasta ese momento. El general Lefebvre había recibido refuerzos significativos, 4 batallones frescos y 20 cañones adicionales. El bombardeo preparatorio comenzó antes del amanecer y continuó durante 5 horas completamente ininterrumpidas. Manuel se acurrucó tras los sacos de arena mientras el mundo entero explotaba a su alrededor. Los proyectiles de artillería excavaban cráteres profundos en las calles empedradas, derrumbaban fachadas enteras y llenaban el aire de polvo sofocante y humo acre. Cuando finalmente cesó el fuego ensordecedor, un silencio antinatural cayó sobre Zaragoza como un manto pesado. Los defensores sabían exactamente lo que vendría a continuación. Los tambores franceses comenzaron a sonar con su ritmo característico e intimidante. Desde su posición elevada, Manuel vio las columnas de infantería formarse en perfecta geometría militar. Eran profesionales entrenados durante años para obedecer sin cuestionar jamás, para avanzar aunque las balas cegaran sus filas, para matar con eficiencia mecánica y fría. Marcharon hacia las defensas españolas como un río azul y blanco de uniformes impecables y acero brillante. La artillería española abrió fuego primero. Los viejos cañones escupiendo metralla que abría huecos sangrientos y terribles en las formaciones francesas. Pero los huecos se cerraban inmediatamente con disciplina férrea. Los soldados pasaban sobre sus camaradas caídos sin siquiera romper el paso de la marcha. Cuando llegaron a 50 metros de distancia, los mosquetes españoles comenzaron a disparar con intensidad creciente. No había salvas perfectamente coordinadas como en los ejércitos regulares europeos, sino un fuego irregular pero absolutamente constante. Cada defensor cargaba y disparaba tan rápido como sus manos temblorosas le permitían. El humo de la pólvora se hizo tan denso e impenetrable que resultaba imposible ver más allá de unos pocos metros confusos. Manuel disparaba hacia las sombras azules que emergían amenazantes de la nube de humo. Cargaba mecánicamente, apuntaba instintivamente, disparaba de nuevo sin pensar. Sus manos sangraban por el roce constante del mosquete caliente. Sus oídos zumbaban dolorosamente por las explosiones continuas. Pero continuaba luchando sin detenerse ni un instante. Los franceses alcanzaron finalmente las barricadas improvisadas. Comenzó entonces el combate cuerpo a cuerpo más brutal, bayonetas contra cuchillos oxidados, culatas de mosquete contra piedras arrancadas del pavimento. Manuel vio a Agustina blandiendo una lanza improvisada, atravesando el pecho de un granadero francés que había saltado sobre el parapeto. Vio al viejo panadero caer con una bayoneta clavada en el estómago, pero antes de morir arrastró consigo a su asesino en un último abrazo mortal. Vio cosas que ningún ser humano debería jamás presenciar. Actos de brutalidad extrema mezclados con sacrificios de una belleza terrible e incomprensible. La batalla duró 4 horas agotadoras. Cuando los franceses finalmente se retiraron, dejaron casi 500 muertos frente a la Puerta del Carmen. Los defensores habían perdido 120 hombres. Entre los caídos estaba el joven estudiante que luchaba junto a Manuel desde el primer día. No llegaba a los 17 años de edad. Sus últimas palabras fueron para su madre, que probablemente nunca sabría dónde ni cómo murió su hijo amado. Manuel cerró los ojos del muchacho con manos temblorosas y manchadas de sangre, y juró solemnemente que aquella muerte no sería en vano jamás. Aquella noche, mientras enterraban a los muertos en fosas comunes excavadas apresuradamente, llegaron noticias que levantaron los ánimos decaídos.
En otras partes de España también se luchaba con fiereza. En Bailén, un ejército español había derrotado contundentemente a fuerzas francesas consideradas invencibles. Era la primera derrota realmente significativa de las tropas napoleónicas en campo abierto. La noticia corrió por Zaragoza como fuego en paja completamente seca. Si Bailén podía vencer a los franceses, ellos también podían resistir hasta el final. El sitio continuaría volviéndose más cruel y sangriento que nunca antes. Los días se fundían unos con otros en un ciclo interminable y desesperante de bombardeos matutinos, asaltos sangrientos y reparaciones nocturnas apresuradas. A mediados de julio, Zaragoza presentaba un aspecto completamente fantasmal y desolador. Barrios enteros habían sido reducidos literalmente a escombros humeantes. Las calles estaban sembradas de cráteres profundos y barricadas improvisadas. Los edificios que aún permanecían en pie mostraban fachadas completamente acribilladas por miles de impactos de bala y metralla. Pero entre las ruinas devastadoras, los defensores seguían resistiendo con una tenacidad que desconcertaba profundamente y enfurecía cada vez más a los franceses frustrados. El mariscal Lefebvre había subestimado gravemente a los españoles desde el principio. Cada vez que sus tropas lograban penetrar las defensas exteriores con gran esfuerzo, se encontraban inmediatamente con un nuevo anillo defensivo igual de fuerte. Los zaragozanos habían convertido meticulosamente cada casa en un fortín inexpugnable. Abrían agujeros estratégicos en las paredes para disparar sin exponerse peligrosamente. Bloqueaban calles enteras con muebles pesados y carros volcados. Cavaban trincheras profundas en los patios interiores. Cuando los franceses tomaban una casa tras horas de combate encarnizado, descubrían con frustración que la siguiente casa estaba exactamente igual de fortificada y defendida. La guerra se había convertido en un asunto lento y sangriento de casa por casa, habitación por habitación, donde la superioridad numérica francesa valía sorprendentemente poco. Manuel Ortega había desarrollado habilidades de combate que nunca imaginó poseer en su vida anterior. Ya no era el carpintero tímido y pacífico que tomó un mosquete en mayo con manos inexpertas. Ahora era un guerrero urbano experimentado que conocía cada rincón de su sector como la palma de su mano, que podía calcular trayectorias de fuego instintivamente, que dirigía grupos de combate con gritos breves y gestos precisos y efectivos. Su barba había crecido salvaje y descuidada. Sus ropas estaban permanentemente manchadas de pólvora negra y sangre seca. Sus ojos mostraban una dureza que venía de haber visto demasiada muerte sin sentido. Pero su determinación seguía completamente intacta y firme. Agustina de Aragón se había convertido en una leyenda viviente que caminaba entre ellos. Su acto de heroísmo en la Puerta del Carmen fue solamente el primero de muchísimos más. La veían en todas partes simultáneamente, cargando cañones pesados, llevando municiones bajo fuego enemigo intenso, curando heridos en los hospitales improvisados. Las mujeres de Zaragoza seguían su ejemplo inspirador con devoción. Formaron brigadas organizadas que fabricaban municiones, cocinaban raciones para los defensores exhaustos y transportaban suministros críticos. Algunas empuñaban armas directamente sin vacilación alguna. Los franceses, acostumbrados a guerras donde las mujeres eran espectadoras completamente pasivas, no sabían cómo reaccionar ante esta resistencia femenina tan feroz e inesperada. El general Palafox ajustaba constantemente sus tácticas según evolucionaba la situación. Había organizado grupos móviles de guerrilla que realizaban salidas nocturnas audaces contra las posiciones francesas. Pequeños grupos de 10 o 15 hombres se deslizaban sigilosamente entre las ruinas, atacaban puestos avanzados enemigos y desaparecían rápidamente antes de que llegaran los refuerzos. Estas acciones no cambiaban el equilibrio estratégico general, pero mantenían a los franceses constantemente nerviosos y cruelmente privados de sueño reparador. Un soldado exhausto y permanentemente asustado combate mucho peor que uno descansado y confiado en sí mismo. La guerra psicológica también jugaba su papel crucial en el conflicto. Los defensores gritaban insultos creativos a los franceses, cantaban canciones patrióticas y religiosas a pleno pulmón, tocaban las campanas a todas horas del día y la noche. Querían que el enemigo supiera claramente que Zaragoza seguía viva, seguía absolutamente desafiante. Los franceses respondían con sus propias provocaciones calculadas, prometiendo clemencia generosa si se rendían inmediatamente, amenazando con masacres terribles si continuaban resistiendo obstinadamente. Pero después de semanas de combate absolutamente brutal, ambos bandos sabían perfectamente que aquello terminaría solamente cuando uno de los dos estuviera completamente destruido. El 20 de julio marcó un punto de inflexión dramático en el desarrollo del sitio.
Los franceses habían logrado finalmente establecer baterías de artillería en la orilla sur del río Ebro, desde donde podían bombardear directamente el corazón mismo de la ciudad, incluyendo la Sagrada Basílica del Pilar. Para los zaragozanos devotos, aquella basílica no era simplemente un edificio religioso más. Era el símbolo vivo de su identidad colectiva, el lugar donde generaciones incontables habían rezado, celebrado y encontrado consuelo. Palafox sabía perfectamente que permitir su destrucción sería un golpe absolutamente devastador para la moral de los defensores. Organizó inmediatamente una operación desesperada para neutralizar las baterías enemigas. Manuel formó parte del grupo de asalto seleccionado. 200 hombres cuidadosamente escogidos, armados con todo lo que pudieron reunir, mosquetes, pistolas, espadas, cuchillos e incluso herramientas de granja convertidas en armas mortales. Cruzarían el Ebro en botes improvisados durante la oscuridad, atacarían las baterías al amanecer y se retirarían rápidamente antes de que llegaran los refuerzos franceses inevitables. Era una misión prácticamente suicida, pero absolutamente todos se ofrecieron como voluntarios sin la menor vacilación. Entre los atacantes estaba Juan Martín Díez, un guerrillero legendario llegado de Castilla con reputación temible de fantasma implacable. Los franceses lo llamaban el empecinado y habían puesto un precio enorme a su cabeza. Era un hombre de muy pocas palabras pero ojos intensamente feroces, que había jurado solemnemente no descansar mientras quedara un solo francés pisando suelo español. La operación comenzó exactamente a las 4 de la madrugada bajo un cielo sin luna. Los botes se deslizaron silenciosamente por las aguas oscuras y frías del Ebro. Manuel remaba con fuerza, el corazón martilleando violentamente en su pecho oprimido. A su alrededor, sombras similares navegaban inexorablemente hacia la muerte o la gloria eterna. Alcanzaron la orilla sur sin ser detectados milagrosamente. Los centinelas franceses dormitaban en sus puestos, confiados ingenuamente en que ningún español sería lo bastante loco para intentar un ataque nocturno. Estaban trágicamente equivocados en su evaluación. El asalto fue increíblemente rápido y absolutamente brutal. Los españoles cayeron sobre las baterías desprevenidas como lobos hambrientos sobre ovejas indefensas. Manuel disparó su mosquete a quemarropa contra un artillero que intentaba desesperadamente dar la alarma. El empecinado y sus hombres más experimentados clavaron cuñas de hierro en los cañones para inutilizarlos permanentemente, mientras otros prendían fuego a las municiones cuidadosamente almacenadas. Los franceses reaccionaron finalmente del shock inicial, pero el caos era absolutamente total e irreversible. En la oscuridad confusa y la confusión reinante, disparaban a sus propios compañeros tanto como a los españoles atacantes. La retirada fue igualmente caótica y desesperada. Los españoles corrieron hacia los botes esperando mientras las balas silbaban mortalmente a su alrededor. Manuel vio a varios camaradas caer heridos mortalmente, pero no podía detenerse ni un segundo. Saltó a un bote tambaleante y remó con fuerza sobrehumana nacida del terror. Explosiones tremendas iluminaban el cielo nocturno a su espalda, las municiones francesas detonando en cadena. Alcanzaron la orilla norte con apenas la mitad de los hombres que habían partido al inicio, pero las baterías enemigas estaban completamente destruidas. La Basílica del Pilar estaba a salvo, al menos temporalmente, de la destrucción anunciada. La represalia francesa fue absolutamente terrible y despiadada. Durante 3 días consecutivos e interminables bombardearon Zaragoza sin pausa alguna, sin descanso. Los proyectiles caían como lluvia mortal e implacable, destruyendo hospitales atestados, iglesias centenarias y casas de familias inocentes. Las bajas civiles se multiplicaron exponencialmente de manera horrible, pero los defensores no se rendían bajo ninguna circunstancia. Cada nuevo ataque francés encontraba resistencia igualmente feroz e inquebrantable. Los invasores habían conquistado medio mundo conocido con relativa facilidad, pero no podían conquistar una sola ciudad española obstinada. A principios de agosto, la situación en Zaragoza había alcanzado un punto absolutamente crítico e insostenible. Los suministros estaban prácticamente agotados por completo. El pan se racionaba en cantidades microscópicas que apenas mantenían vivos a los defensores. Los heridos se amontonaban en hospitales completamente desbordados donde faltaban vendajes básicos, medicinas esenciales y hasta agua limpia para beber. Las enfermedades comenzaban a propagarse con velocidad alarmante. Disentería dolorosa, fiebres tifoideas mortales, infecciones gangrenosas que mataban tan eficazmente como las balas francesas más precisas. Manuel había perdido casi 10 kilos de peso corporal. Sus mejillas estaban profundamente hundidas, sus manos temblaban incontrolablemente por la desnutrición severa.
pero sus ojos conservaban aquel brillo fanático e inquebrantable de quien ha decidido firmemente que la muerte es infinitamente preferible a la derrota humillante. El general Palafox enfrentaba decisiones absolutamente imposibles día tras día. Sabía que matemáticamente Zaragoza no podía resistir mucho más tiempo. Las murallas exteriores habían caído en varios sectores estratégicos. Los franceses controlaban barrios enteros en la periferia devastada. Cada día el cerco se estrechaba inexorablemente, cada día las posiciones defensivas retrocedían un poco más hacia el centro. Pero rendirse significaba traicionar a los miles que ya habían muerto heroicamente. Significaba demostrar a toda España que la resistencia era completamente inútil y sin sentido. Palafox decidió con determinación férrea que mientras quedara un solo defensor con fuerza suficiente para sostener un arma, Zaragoza continuaría luchando hasta el último aliento. Los franceses también estaban sufriendo terriblemente las consecuencias del sitio prolongado. El mariscal Lefebvre había perdido casi 4.000 hombres, una cifra absolutamente escandalosa para un simple sitio urbano rutinario. Sus soldados estaban profundamente desmoralizados, exhaustos por semanas de combate continuo sin resultados definitivos visibles. Las enfermedades también atacaban el campamento francés con virulencia. Napoleón desde su palacio en París enviaba despachos cada vez más irritados exigiendo resultados inmediatos. El emperador no comprendía cómo una ciudad secundaria defendida por campesinos armados podía resistir tanto tiempo a su invencible Grande Armée. El 4 de agosto, los franceses modificaron radicalmente su estrategia de asalto. Decidieron concentrar absolutamente todo su poder de fuego en un solo punto estratégico, el convento de Santa Engracia, que controlaba una posición clave fundamental. Si lo capturaban exitosamente, podrían flanquear las defensas principales y dividir la ciudad en dos mitades aisladas. El bombardeo preliminar fue el más intenso hasta ese momento del sitio. Durante 8 horas completamente ininterrumpidas, 50 cañones martillaron implacablemente el convento. Los muros centenarios se agrietaban visiblemente, las torres se derrumbaban estrepitosamente, pero los defensores no abandonaban sus posiciones asignadas bajo ninguna circunstancia. Manuel y su unidad fueron enviados como refuerzo urgente y desesperado al convento asediado. Corrieron por calles completamente devastadas mientras los proyectiles explotaban aterradoramente a su alrededor. Llegaron a Santa Engracia cuando el asalto francés ya había comenzado con furia total. El espectáculo era verdaderamente apocalíptico e infernal. El convento ardía en varios puntos diferentes. Los muros exteriores habían sido completamente derribados por la artillería. Cadáveres españoles y franceses se amontonaban grotescamente en los escombros humeantes. Pero en el interior oscuro, los defensores seguían luchando con ferocidad absolutamente desesperada. La batalla por Santa Engracia duró 18 horas agotadoras e interminables. Los franceses atacaban oleada tras oleada sin descanso. Los españoles resistían centímetro a centímetro con uñas y dientes. El combate se desarrollaba en pasillos completamente llenos de humo sofocante, escaleras resbaladizas de sangre fresca, habitaciones donde los contendientes luchaban cuerpo a cuerpo en oscuridad casi total y desorientadora. Manuel perdió su mosquete cuando la culata se partió violentamente golpeando el cráneo de un soldado francés con fuerza brutal. Recogió un sable del suelo ensangrentado y continuó luchando sin pensar. No pensaba conscientemente, no sentía emociones, solo mataba para evitar ser matado él mismo. Agustina apareció en el momento más absolutamente crítico de la batalla. Los franceses habían penetrado hasta el patio central del convento. Los defensores españoles, reducidos a un puñado de hombres completamente agotados, se preparaban para la última resistencia suicida. Entonces llegó ella liderando un grupo de mujeres que transportaban barriles de pólvora altamente explosiva. La idea era absolutamente demencial e increíble. Si los franceses tomaban el convento, lo volarían con todos dentro sin distinción. Los invasores retrocederían con una victoria completamente pírrica, un montón de escombros inútiles en lugar de una posición estratégica valiosa. Los franceses, al comprender finalmente las intenciones suicidas españolas, dudaron fatalmente. Aquella vacilación de apenas unos segundos fue suficiente para cambiar todo. Refuerzos españoles irrumpieron por la retaguardia francesa desprevenida, atrapándolos en una tenaza mortal. La lucha final en Santa Engracia fue una carnicería absolutamente sin cuartel ni piedad. Los franceses, atrapados sin escape, lucharon con la desesperación de animales acorralados. Los españoles no daban ni pedían misericordia alguna. Cuando finalmente terminó la batalla, el convento era una ruina completamente humeante llena de cadáveres apilados.
De los 300 franceses que entraron confiados, ninguno salió vivo. Los españoles habían perdido 200 hombres. Pero Santa Engracia seguía firmemente en manos españolas. El plan francés había fracasado espectacularmente y costosamente. La victoria en Santa Engracia cambió radicalmente la dinámica psicológica del sitio completo. Los franceses comenzaron a dudar seriamente por primera vez. Habían empleado su mejor táctica militar, concentrado sus recursos superiores en un objetivo limitado, y aún así habían sido derrotados humillantemente. Los defensores españoles, por su parte, sintieron que quizás, solo quizás, podrían realmente sobrevivir al final. Manuel, cubierto completamente de polvo y sangre ajena, se sentó entre las ruinas humeantes y lloró por primera vez en muchas semanas. No eran lágrimas de tristeza simple, sino de agotamiento emocional absolutamente total. El general Palafox visitó Santa Engracia al día siguiente temprano. Caminó solemnemente entre los escombros, habló personalmente con los supervivientes traumatizados, rezó fervientemente por los muertos. Sabía perfectamente que aquella victoria era táctica, no estratégica en el gran esquema. Los franceses seguían siendo superiores en número y recursos militares. Pero también sabía que algo fundamental había cambiado irreversiblemente. Sus hombres habían demostrado conclusivamente que podían derrotar a los franceses en igualdad de condiciones. Esa confianza recién ganada valía más que 100 cañones adicionales. Las noticias de Zaragoza comenzaban a extenderse rápidamente por toda España y Europa. Los periódicos ingleses publicaban reportajes admirados sobre la resistencia española heroica. En París, los círculos políticos murmuraban preocupados sobre el pantano español que estaba consumiendo recursos militares críticos necesarios en otros frentes importantes. Napoleón, acostumbrado a victorias rápidas y decisivas, no comprendía cómo un pueblo sin ejército profesional podía causar tantos problemas inesperados. Ordenó el envío de más tropas a España, desviándolas de campañas importantes en Austria y Prusia. Sin saberlo, los defensores de Zaragoza estaban cambiando el equilibrio de poder en toda Europa gradualmente. Pero el precio que pagaban era absolutamente terrible e incalculable. Para mediados de agosto, Zaragoza era una ciudad de fantasmas silenciosos. Los barrios residenciales estaban completamente vacíos, bombardeados hasta convertirse en paisajes lunares irreconocibles. Los supervivientes se hacinaban en refugios subterráneos oscuros, viviendo como topos asustados. Los niños ya no jugaban alegremente en las calles. Muchos habían olvidado completamente cómo era la vida sin bombardeos constantes. Las mujeres envejecían prematuramente bajo el estrés insoportable. Los hombres combatían en estado de trance automático, movidos por impulsos instintivos más que por decisiones conscientes. Manuel observaba el horizonte desde una posición elevada y desolada. Las líneas francesas se extendían interminables hasta donde alcanzaba la vista. Pero más allá, en algún lugar lejano, estaba la España libre, los campos sin devastar, las ciudades donde la gente vivía sin miedo constante. Tenía que creer desesperadamente que todo aquello significaba algo importante, que los sacrificios inmensos no eran completamente en vano. El 13 de agosto de 1808 amaneció con un silencio absolutamente antinatural y desconcertante. Los cañones franceses, que habían tronado sin pausa durante casi 2 meses interminables, permanecían completamente mudos. Manuel, acostumbrado a despertarse con explosiones ensordecedoras, sintió un escalofrío de inquietud inexplicable. Desde las murallas destruidas, los defensores observaban el campamento enemigo buscando señales de un ataque masivo final. Pero lo que vieron fue completamente inesperado: movimiento de tropas, columnas formándose ordenadamente, carros de suministros siendo cargados apresuradamente. Los franceses parecían prepararse no para atacar, sino para partir definitivamente. La noticia llegó oficialmente al mediodía. Parlamentarios franceses solicitaron reunirse con Palafox. El general español los recibió en las ruinas de lo que había sido el ayuntamiento. Los oficiales franceses, impecables en sus uniformes a pesar de las circunstancias, entregaron un mensaje del mariscal Lefebvre. Las tropas francesas levantaban el sitio y se retiraban. No era rendición formal, pero era reconocimiento implícito de que no podían conquistar Zaragoza al precio que estaban pagando. Necesitaban esas tropas en otros lugares. España resultaba ser un enemigo mucho más formidable de lo anticipado. Palafox escuchó en silencio, su rostro completamente impasible. Luego respondió con palabras cuidadosamente medidas. Los franceses podían retirarse sin ser hostigados si lo hacían inmediatamente. No habría persecución alguna.
Los zaragozanos estaban demasiado exhaustos para contemplar operaciones ofensivas. Ambos bandos habían sangrado terriblemente. Era momento de que terminara aquella pesadilla específica, aunque la guerra mayor apenas comenzaba. Las campanas de Zaragoza repicaron aquella tarde. El sonido que durante semanas había llamado a las armas ahora anunciaba victoria increíble. Los defensores emergieron de sus posiciones mirándose unos a otros con expresión aturdida e incrédula. Habían resistido lo imposible. Un ejército de campesinos, artesanos y mujeres había derrotado a la grande armée de Napoleón. Manuel abrazó a sus compañeros con fuerza. Hombres a quienes consideraba hermanos, aunque no supiera sus apellidos completos. Lágrimas surcaban mejillas ennegrecidas por la pólvora. Eran lágrimas de alivio profundo, agotamiento extremo y dolor por todos los que no vivirían para ver aquel día glorioso. Agustina de Aragón recibió honores especiales. Palafox la nombró oficialmente sargento del ejército español. Una distinción extraordinaria para una mujer en aquella época conservadora. Pero más importante que los títulos era el respeto que había ganado. Los soldados la saludaban como igual, los civiles la veneraban como Santa Laica. Su imagen disparando el cañón mientras caían balas a su alrededor se convertiría en símbolo de la resistencia española. Pintores la inmortalizarían, poetas escribirían versos en su honor y generaciones futuras estudiarían su valentía. Pero la victoria tenía sabor agrio y amargo. Zaragoza estaba completamente devastada. Se estimaba que habían muerto 2.000 defensores y 4.000 civiles inocentes. Los heridos sumaban miles más, muchos quedando lisiados permanentemente. Barrios enteros eran ruinas inhabitables. Los suministros estaban completamente agotados. Las reservas de alimentos alcanzarían apenas unos días más. Las enfermedades seguían matando incluso después de que cesaran los combates. Los franceses se retiraron ordenadamente, llevándose heridos y material que pudieron recuperar. Dejaron atrás cementerios improvisados con miles de tumbas marcadas solo con cruces toscas. También dejaron un pueblo completamente transformado. Los españoles que habían vivido el sitio nunca serían los mismos. Habían descubierto capacidades de sufrimiento y resistencia que desconocían poseer. Habían aprendido que los ejércitos profesionales no eran invencibles, que la determinación y el sacrificio podían compensar inferioridad en números y equipamiento. Las consecuencias estratégicas del primer sitio de Zaragoza resonaron por toda Europa. En España, otras ciudades se inspiraron en el ejemplo. Si Zaragoza podía resistir, ellos también. La resistencia se organizó en juntas locales que coordinaban defensa y guerrilla. Los franceses, que esperaban pasear por España como habían hecho en Italia y Alemania, se encontraron atrapados en guerra de desgaste sin fin claro. Napoleón se vio obligado a intervenir personalmente, llevando la grande armée al completo a España en invierno de 1808. En Inglaterra, el gobierno decidió apoyar activamente la resistencia española. Enviaron tropas bajo comando de Arthur Wellesley, futuro duque de Wellington, quien libraría campañas brillantes en la península. Los suministros británicos, armas y dinero fluyeron hacia España, sosteniendo la guerra de guerrillas que consumía recursos franceses constantemente. Manuel Ortega nunca volvió a su trabajo de carpintero. La guerra lo había transformado irreversiblemente. Se unió a las guerrillas del empecinado, luchando en incontables escaramuzas por toda Castilla. Sobreviviría la guerra, pero llevaría cicatrices físicas y psicológicas hasta su muerte en 1847. En sus últimos años contaba historias del sitio de Zaragoza a sus nietos. Historias que sonaban increíbles, pero eran rigurosamente ciertas. La Guerra de Independencia Española continuaría 6 años más, hasta 1814. Zaragoza sufriría un segundo sitio en 1809, aún más terrible que el primero, y finalmente caería tras resistencia épica. Pero el ejemplo del primer sitio permanecería vivo. Había demostrado que el espíritu humano, la determinación de defender hogar y libertad, podía vencer tecnología superior y disciplina profesional. Los franceses nunca olvidaron Zaragoza. Veteranos franceses del sitio desarrollaron respeto peculiar por enemigos españoles. En memorias escritas décadas después, oficiales napoleónicos admitían admiración por valentía española, aunque maldecían la terquedad que les costó tantos camaradas. Era reconocimiento tácito de que habían enfrentado algo extraordinario, un pueblo entero convertido en ejército, ciudad transformada en fortaleza viviente. El legado del primer sitio de Zaragoza trasciende las cifras militares y los mapas de batalla. Representa momento definitorio en la historia española, punto donde un pueblo decidió que algunas cosas valen más que la vida misma.
La resistencia de aquellos 2 meses de verano de 1808 no solo salvó una ciudad, cambió el curso de la historia europea. Sin Zaragoza, sin el ejemplo de que los franceses podían ser derrotados, la historia de las guerras napoleónicas habría sido diferente. Los historiadores debaten cuánto influyó exactamente Zaragoza en la eventual caída de Napoleón. Las opiniones varían, pero hay consenso en puntos fundamentales. Primero, el sitio reveló que España no sería conquista fácil. Los recursos militares que Napoleón esperaba desplegar en Austria y Rusia quedaron atrapados en la península ibérica. Segundo, la resistencia española inspiró a otros pueblos europeos. Si campesinos españoles podían derrotar a la Grande Armée, entonces alemanes, italianos y rusos también podían. Tercero, la guerra de guerrillas desarrollada en España se convirtió en modelo para resistencias futuras en todo el mundo. La figura de Agustina de Aragón alcanzó dimensiones míticas. Goya la inmortalizó en grabados que circularon por Europa. Lord Byron escribió versos celebrando su valor. Se convirtió en símbolo no solo de resistencia española, sino de capacidades femeninas en guerra. En época donde mujeres eran consideradas incapaces de violencia militar, Agustina demostró lo contrario. Su legado inspiró generaciones de mujeres que lucharon en conflictos posteriores. José de Palafox continuó carrera militar después del primer sitio. Defendió Zaragoza durante el segundo sitio en 1809, aún más devastador. Fue capturado finalmente por franceses y pasó años en prisión. Después de la guerra recibió títulos nobiliarios y reconocimiento oficial, pero su mayor legado fue haber demostrado que el liderazgo efectivo requería coraje, determinación y capacidad de inspirar a otros. Juan Martín Díez, el empecinado, se convirtió en leyenda de la guerrilla española. Sus tácticas fueron estudiadas por fuerzas irregulares en conflictos posteriores. La guerrilla española demostró que ejércitos convencionales podían ser desgastados por fuerzas pequeñas, móviles y dedicadas que contaban con apoyo popular. Manuel Ortega representa millones de personas comunes que en circunstancias extraordinarias realizan actos heroicos. No era general ni aristócrata. No tenía entrenamiento militar ni educación formal. Era simplemente carpintero que decidió que su hogar, su familia y su libertad valían la pena defender. La historia raramente recuerda nombres de personas como Manuel, pero las guerras las ganan personas comunes que hacen cosas extraordinarias. La ciudad de Zaragoza lleva orgullosamente memoria del sitio. Monumentos conmemoran batallas específicas. Placas marcan lugares donde ocurrieron actos heroicos. La Puerta del Carmen, donde Agustina disparó su cañón, es sitio de peregrinación patriótica. Cada año ceremonias recuerdan a los que murieron defendiendo la ciudad, pero memoria también advierte sobre costos de guerra. Zaragoza fue devastada. Generación entera creció entre ruinas. Familias fueron destrozadas. Traumas psicológicos duraron décadas. Victoria vino a precio terrible que pagaron principalmente civiles inocentes. Las lecciones militares del sitio fueron estudiadas en academias militares por siglos. La defensa urbana, uso de civiles armados, guerra psicológica, tácticas de guerrilla. Pero quizás la lección más importante fue psicológica, que moral y determinación son factores tan importantes como números y tecnología. En contexto más amplio de guerra de independencia española, Zaragoza fue batalla crucial pero no decisiva. La guerra continuó 6 años más. Hubo victorias y derrotas en ambos bandos. La península ibérica se convirtió en úlcera española que drenaba recursos franceses continuamente. Cuando Napoleón invadió Rusia en 1812, gran parte de su ejército estaba atrapado en España. 200 años después, mundo muy diferente recuerda aquellos días de verano de 1808. Recuerda porque representa algo fundamental sobre espíritu humano, capacidad de resistir contra probabilidades imposibles, voluntad de sacrificar todo por principios, negativa a aceptar derrota mientras quede aliento de vida. Los nombres están grabados en monumentos: Palafox, Agustina, el empecinado. Pero incontables Manuel Ortegas, panaderos ancianos, estudiantes jóvenes, madres protegiendo hijos, son verdaderos héroes. Ellos convirtieron Zaragoza en símbolo de resistencia que inspiró generaciones. Zaragoza, verano de 1808. Cuando carpintero se convirtió en guerrero, mujer disparó cañón, ciudad se transformó en fortaleza. Cuando lo imposible se hizo posible porque nadie dijo a los defensores que no podían ganar. Y al no saberlo, ganaron contra todo pronóstico.